Este domingo se va a realizar la cuenta pública presidencial y siempre es una instancia para revisar cuánto se ha avanzado en las promesas o en el plan de gobierno que las administraciones tienen. Recordemos que este ya es el último periodo de la administración de Gabriel Boric y ya hay instancias o por lo menos organizaciones que están midiendo efectivamente cuánto se ha avanzado, cuánto hemos podido ver del cumplimiento del gobierno, y es algo que está haciendo este grupo, esta organización Idea País, este centro de estudios que ya está entregando estos datos y que nosotros también hoy día queremos profundizar y compartir con ustedes. Para eso es que estamos en contacto con el director regional de acá de Biobío de Idea País, Kevin Canales. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bienvenido. Hola Ángela, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por el espacio. Saludo también a todos los auditores de Valle del Conquistador. No, a ustedes por venir a visitarnos y por supuesto venir a adelantarnos, a hacer esta previa de lo que va a significar la cuenta pública, que como mencionábamos es una instancia para ver cuánto se ha avanzado. Ustedes a través de ideapaís.cl tienen justamente lo primero que uno ve cuando entra a la web es la pregunta: ¿cuánto ha cumplido el gobierno? Y nos lleva a este reporte bastante didáctico, por supuesto, con cifras que vemos repetidas en otras administraciones. También hemos visto que no se avanza mucho, parece, en estos 4 años de gobierno. Sí, bueno, nosotros, esto está marcado dentro de un proyecto que es básicamente un seguimiento gubernamental. Nosotros ya en marzo lanzamos también otro reporte respecto del avance, respecto del programa de gobierno, por ejemplo, y también de las agendas sectoriales que el gobierno ha presentado durante su mandato. Y también nosotros tenemos un proyecto bien particular que lo lanzamos justamente antes de la cuenta pública, que es hacer un seguimiento de las propuestas y de las promesas que hizo el gobierno durante la cuenta pública del año 2024. Nosotros obviamente estamos siempre preocupados de que para tener una democracia estable, una democracia mucho más saludable, es necesario que la ciudadanía tenga mejor información. Y en ese sentido creemos que hacer un accountability, una rendición de cuentas de todos los gobiernos del distinto tipo, que sean distintos colores políticos, creemos que le hace mucho mejor a la democracia. Entonces, en ese sentido, nosotros particularmente en este proyecto lo que hicimos fue extrajimos los 70 compromisos que contabilizamos en la cuenta presidencial del 2024, analizamos cuáles eran los estados de avances de cada uno de esos compromisos, dividiéndolos en 3 categorías, que es no iniciada, es decir, no hay información pública respecto del avance, o número 2, que está en proceso o que la iniciativa está terminada. ¿Cuál sería como la conclusión más grande? Y de ahí quizás podemos entrar más a los detalles, que de las 70 iniciativas, solo el 47% hoy día se encuentran completamente terminadas, ¿sí? O sea, son compromisos que ya se han hecho y se han hecho valer. El 46% están en proceso y solo el 7% no ha iniciado. Entonces ahí la conclusión que nosotros hacemos es que si bien el gobierno ha podido poner en marcha muchos de sus compromisos, ha enfrentado dificultades para poder cerrar esas promesas, lo que refleja un estancamiento en la fase de implementación de las promesas del gobierno. Ahora, Kevin, ahí es importante mencionar a las personas que los datos que ustedes están mostrando a través de Idea País son las extraídas del último mensaje presidencial del 1 de junio de 2024 al 1 de junio del 2025, para que alguien no vaya a decir, porque si uno mira las cifras, alguien podría decir, bueno, un 50% o casi un 50% determinadas podría ser tomado como una cifra positiva. Sí, absolutamente. Nosotros, bueno, todavía no llegamos al 1 de junio, pero cerramos el estudio el 15 de mayo del 2025. De hecho, Ya. hay algunas políticas que ahora se han ido actualizando. Por ejemplo, una de las promesas incumplidas del gobierno que se dijo en la cuenta pública 2024 era la presentación de un proyecto de ley de aborto libre, y hasta el momento eso no ha ocurrido, pero la ministra ya anunció que esta semana supuestamente ingresaría el proyecto. Y efectivamente, nosotros, más allá de las valoraciones que cada uno pueda hacer respecto de la cifra, nosotros lo que queremos es entregar justamente esta información para que la ciudadanía pueda evaluar los avances de los compromisos del gobierno. Vienen datos bien interesantes. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, uno de los más bajos es Economía, Empleo y Finanzas Públicas, que tiene un 25% determinada, y Ciencia, Energía y Medio Ambiente, con un 38% determinada. El resto está también Infraestructura y Transporte, tiene menos del 50%, tiene un 33%, y Política Social un 45%. Las demás, Educación, Deportes tiene un 78%, Seguridad, Orden Público y Política Exterior un 62%, Salud un 50%, pero están bien bajos aristas que eran muy relevantes, por lo menos al inicio en la presentación del programa de gobierno de Gabriel Boric.
ciencia, medio ambiente. Totalmente, y ahí quizás lo que podemos hacer es un suma a esto, porque nosotros dentro de 70 iniciativas, nosotros diferenciamos entre aquellas iniciativas que son legislativas, es decir, dependen de la aprobación del Congreso, y otras que son relativas a gestión, es decir, no requieren aprobación ni pasar por el Congreso. De esas 70, 52 corresponden a iniciativas solamente de gestión y 18 corresponden a iniciativas legislativas. Si uno ve, por ejemplo, en la legislativa, y voy a entrar justamente en las áreas que están más débiles, el gobierno comprometió 12 proyectos de ley y 6 indicaciones, ¿sí? Indicaciones a distintos proyectos. Por ejemplo, de los 12 que el gobierno comprometió, ya presentó y de hecho ya está publicado la creación del Ministerio de Seguridad, la modernización de la carrera policial de la PI, por ejemplo, él ya presentó el proyecto del Sistema Nacional de Cuidado, aunque no se ha aprobado, pero ya lo presentó y el compromiso era presentarlo, lo mismo con el FES, la deuda histórica de los profesores, etcétera. Cosas que no se han presentado, por ejemplo, ley de aborto libre, el impuesto a la renta, que el ministro Marcel dijo que se suspendía de manera indefinida, y que asegura también que fue por falta de apoyo en el Congreso. Y justamente en temas legislativos, donde está más al debe es el área de la seguridad, orden público y política exterior. Hay proyectos que no se han presentado, por ejemplo, la cárcel efectiva para la corrupción, la tipificación de delitos de desaparición forzada, etcétera, etcétera. Y si vemos en la parte de gestión, que es la gran mayoría de la iniciativa, sí es verdad que el gobierno ha avanzado en temas, por ejemplo, de seguridad, orden público y política exterior. De hecho, de las 9 iniciativas que el gobierno comprometió, 6 ya se encuentran completamente terminadas. Por ejemplo, la creación del modelo de reinserción para adultos privados de libertad, el plan de infraestructura carcelaria, etcétera, etcétera. Pero, si hay, y esto, el último respecto a esto, si hay un área que está muy al debe es aquella que tiene que ver con la parte de empleo y la parte económica. ¿Cuáles iniciativas, por ejemplo, están débiles, que no tienen ningún nivel de avance? El proyecto de negociación colectiva. También el gobierno comprometió lograr un crecimiento per cápita superior al promedio de los 8 años anteriores, la creación de 700.000 empleos, contener la deuda pública, también le dijo el presidente, reducir la pobreza, aunque sabemos que le quedan 9 meses todavía para cumplir esos indicadores, pero hasta el momento esos indicadores todavía no se han cumplido y son iniciativas de gestión más allá de legislativo, porque también una de las explicaciones que alguien podría dar, bueno, el Congreso está bloqueando todas las reformas, pero muchos de estos son iniciativas de gestión que hoy día lamentablemente no han visto su término. Estamos conversando con Kevin Canales, director regional de Idea País en Biobío. Esto revisando el informe respecto del cumplimiento de las promesas o de la cuenta pública 2024-2025. Esto es a un año, no es el gobierno completo para que ustedes no se confundan. Es desde la cuenta pública del año pasado hasta la cuenta pública que se va a realizar este domingo allá en Valparaíso. Kevin, si uno puede hacer un zoom a estas situaciones, ¿qué tanto afecta? Porque hoy día muchos hablan que estos periodos tan cortos presidenciales efectivamente quizás cuesta mucho echar a andar ciertas situaciones, entre que el gobierno se instala, entre que después prácticamente se inician las elecciones nuevamente. Hoy día estamos en un periodo bien presidencial ya de campaña. ¿Cuánto afecta justamente lo externo, las contingencias? Sabemos que Chile, la verdad es que siempre está viviendo situaciones que muchas veces hacen que los planes de gobierno queden un poco rezagados de poder cumplirse para poder atacar las emergencias. ¿Cuánto impactan estos factores en los cumplimientos? Sí, simplemente recalcar de que nosotros también hacemos un seguimiento respecto de todo el programa de gobierno, pero eso es un informe que evacuamos en marzo y que lo pueden también revisar en nuestra web, y ahí nosotros estimamos que aproximadamente el 40% de las promesas se encuentran cumplidas. Pero respecto de lo que tú nombras, yo creo que es uno de los desafíos que enfrenta hoy día la democracia liberal tal como la conocemos, en donde reina la desconfianza política. Por eso también nosotros creamos este informe justamente para aumentar la fe pública. Si uno ve, por ejemplo, y entra quizás a hacer un zoom de por qué al gobierno le ha costado quizás llevar a cabo su agenda, primero claramente ha tenido que virar hacia un cambio de prioridades. Lo que era al inicio del gobierno en el año 2022, eso se vio muy truncado, particularmente por lo que ocurrió en septiembre del 2022, donde muchas de las promesas del gobierno estaban supeditadas a la aprobación de un proyecto constitucional, y eso no ocurrió. Eso evidentemente hizo que el gobierno tuviera que cambiar sus prioridades. Y si bien la seguridad no estaba dentro de
de los principales proyectos que el gobierno quería presentar. Durante la marcha ha tenido que ir adoptando esas propuestas justamente por las coyunturas que hemos visto, de el aumento del crimen organizado, del aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, con áreas más sentidas también como el área de la economía. Y por supuesto, yo creo que un factor que influye muchísimo también es que las discusiones legislativas han estado muy fragmentadas. Sabemos que tenemos un Congreso donde existen más de 20 partidos políticos, es muy difícil ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo una mayoría sustantiva para la aprobación de ciertas agendas. Es necesario conversar con una cantidad de actores bien impresionante. Y por eso yo creo que en lo que resta del gobierno, Gabriel Boric y su gobierno tiene que mirar quizá un poco más allá, ver cuál va a ser su legado. Yo creo que una de las reformas que están pendientes y que espero se pueda despachar dentro de las próximas semanas es la reforma del sistema político. Yo creo que es necesario una reforma del sistema político de tal forma de que hoy día se puedan finalmente virar a proyectos que sean mucho más colectivos y no solamente hay agendas individuales y esta lógica de partidos pequeños que le hacen harto daño a la democracia. Yo creo que esa ha sido también una de las dificultades que ha enfrentado el gobierno, la fragmentación política y por otro lado también el cambio de prioridades dada la coyuntura que ha estado bien álgida el último tiempo. Kevin, ¿cuánto tenemos que estar atentos los ciudadanos? Porque hoy día, por ejemplo, tú mencionabas el proyecto de ley de aborto libre o aborto a todo evento, y muchos dicen que esto es un claro signo a quienes son los votantes más duros de Gabriel Boric o quizás del sector. ¿Podríamos estar frente a un periodo en donde efectivamente el gobierno trate de cumplir con estas promesas que hizo respecto de proyectos, la negociación ramal, por ejemplo, que se sabe que no tienen un apoyo en el Congreso y que lo más probable que no avancen mucho en el Congreso en cuanto a su discusión, por el tiempo que queda, porque son iniciativas que son bastante, necesitan, como tú dices, de mucha conversación? ¿Cuánto deberíamos estar atentos los ciudadanos a decir, oye, esto es solo para elevar las estadísticas y decir proyecto presentado versus lo que realmente se puede concretar? Sí, yo creo que efectivamente el gobierno, sobre todo en el caso particular de la ley de aborto libre, el gobierno ganó también la elección de 2021, no olvidemos, con harto voto femenino. De hecho, quizá una de las falencias que tuvo José Antonio Cast es que le costó mucho llegar al público de las mujeres y el feminismo fue una de las grandes banderas de este gobierno. Entonces, se ha visto bastante dificultado, complejizado por casos, por ejemplo, como el caso Monsalve. Y evidentemente que esta era una promesa de las más sentidas del movimiento feminista, que es la ley de aborto libre. Ahora, tal como lo han dicho muchos de sus parlamentarios, probablemente la presentación de este proyecto de ley obedece simplemente a un saludo a la bandera. Ellos saben que no hay una mayoría ni social ni política en el Congreso que le permita dar curso a este proyecto. Y así mismo lo ha dicho incluso casi soterradamente la ministra de la Mujer, diciendo que es algo que se tiene que discutir. Evidentemente se tiene que discutir, pero yo no veo al gobierno con una convicción real de que este proyecto pueda haber sus frutos. Y evidentemente yo creo que ahí el gobierno lo que tiene que hacer, y quizá una de las tareas que tiene para estos últimos 9 meses que le quedan, es realmente poner las prioridades donde los chinos de alguna forma se lo piden. Claramente tiene que continuar con su base de apoyo, con ese 30% que todos vemos en la encuesta que se ha mantenido durante todo su periodo presidencial, pero también tiene una tarea bien importante el gobierno. Si existe algo así como algo parecido al legado de Gabriel Boric, yo creo que también se juega en este último año de gobierno, y hay leyes que son demasiado relevantes, que ojalá se puedan discutir. Yo te nombraba, por ejemplo, el sistema político, pero también hay otras, por ejemplo, la regla del uso de la fuerza, aspectos de permisología. O sea, yo creo que el gobierno tiene todavía muchas tareas, muchas prioridades que atender, sin perjuicio, lo cual obviamente uno puede caminar y mascar chicle, y por eso el proyecto de ley de aborto libre supongo que tendrá que discutirse en el Congreso. Pero como han dicho muchos de sus parlamentarios, esta es una cuestión mucho más performática, más que una convicción real de avanzar con este proyecto y de tal forma de legalizar el aborto libre. En ese sentido, Kevin, también cuánto influye, estaba pensando mientras tú nos narrabas esta priorización de proyectos, la aparición de otros nuevos, por ejemplo, el tema de la Comisión y la Paz y el Entendimiento. Eso también va a tener que entrar en el Congreso, discutirse, también viene con situaciones, y durante efectivamente la administración de Gabriel Boric han presentado algunos proyectos que, como tú decías, no estaban dentro del programa de un inicio, pero que se han tenido que presentar producto de la coyuntura. ¿Cuánto de eso también vamos a poder ver ya casi al final de la administración Boric?
Sí, lamentablemente yo creo que el gobierno tiene un desafío que es mayúsculo, porque al mismo tiempo que hay agendas bien sustantivas que tiene que atender, sabemos que esas agendas muchas veces se ven truncados en el último año presidencial, justamente por la contienda electoral presidencial que es bastante álgida. Un ejemplo, como tú nombras, es la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que a mi juicio y desde Idea País creemos que es un buen acuerdo, que es un avance muy relevante respecto de otras comisiones. Creemos que se generó una mayoría social bien importante, distintos actores políticos participaron de aquello, pero también vemos que va a ser quizás bien complejo la implementación o la aprobación de estas recomendaciones en el Congreso, dada justamente el escenario electoral. Eh, con o sin razón, la Convención Constituyente dejó un hálito bien complejo para la causa del pueblo mapuche, o de la causa de los pueblos indígenas, y por eso muchos parlamentarios, particularmente de centro derecha o derecha, ven con harta lejanía las recomendaciones que se hacen en este informe. Y es bastante lamentable porque estoy seguro que si esto hubiese sido presentado, hubiese sido acordado en otro contexto, probablemente estaríamos todos arriba de este proyecto dándole la mayor atención, porque eso es un problema, es un conflicto que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche y los pueblos indígenas hace demasiado tiempo y hay que darle una salida política, no es solamente un problema de orden público, por supuesto lo es, pero también es un problema, fundamentalmente un problema político. Y ahí yo creo que está por verse que toda esa agenda el gobierno va a tener que tener una capacidad de gestión y de conversación con la oposición bastante fuerte para poder entregar las garantías para que ese diálogo avance en soluciones concretas de lo que la ciudadanía hoy día está esperando. O sea, hay cosas demasiado urgentes que resolver en nuestro país como para dejarlas congeladas en un año electoral. Kevin Canales, director regional de Idea País en Biobío. Visiten ideapaís.cl, ahí van a encontrar. Lo primero que van a ver es cuánto ha cumplido el gobierno. La pregunta que se hace este grupo, que por supuesto este centro de estudios que está entregando esta información valiosa. Es bueno saber justamente cuánto es el cumplimiento. Hay datos bien interesantes que pudimos estar revisando con Kevin el día de hoy. Kevin, muchas gracias por venir a visitarnos. Estamos mostrando ahí la web ideapaís.cl. Pueden revisar estos cumplimientos. Este domingo 1 de junio ya es la cuenta pública de Gabriel Boric, la última que va a entregar en su mandato, y por supuesto es sumamente relevante saber si en un año cuánto ha ido avanzando esta administración. Kevin, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buen día.